Muy buenas tardes, ¿cómo están mis queridos hermanos de todo el Perú? Gracias a nuestros amigos que me han hecho obsequio de este polo en donde dice más chalaco que el Real Felipe, Carlos Caballero. A partir de ahora tienes que cambiar, por favor, Shirley, es Carlos Caballero, no es Manuel Caballero. Entonces, aquí estamos. Gracias mis hermanos de los diseñadores de la provincia constitucional del Callao que me han hecho llegar este polito. En la espalda también, pero lo vamos a poner en pantalla para que ustedes puedan apreciar los diseños. Algo muy importante, se los decía, este programa nadie lo ve, pero todo el mundo nos comenta porque estamos a lo largo y ancho del territorio nacional. Salimos a través de TV 360 Vitel, Jota Canal 383. Cable Perú 64.2, Mantel 117, Cable Hogar 3.4, JR Telecom Canal 99, BMAX Canal 125, VIP TV Canal 195, IPTV Smart Pro, Iguanuco DirecTV 39.9, Región TV. Y aquí, para las redes sociales, que salimos para todo el mundo, estamos a través de Región TV, TV Chimpún y Perú News, respectivamente. Bien, señores, miren ustedes, gracias, hermanos diseñadores de la provincia constitucional, te amo Callao, Carlos Caballero, miren qué hermoso diseño. Vamos con el siguiente, por favor. Miren ustedes, ¿dónde está el siguiente diseñito? Ahí está, más chalaco que el Real Felipe, Carlos Caballero. Es que justamente los colores vienen a significar la procedencia andina que nosotros tenemos. ¿No es cierto? No dejo de reconocer que yo soy huancabelicano, pero estoy afincado desde 1985 aquí en la provincia constitucional del Callao. Aquí tengo 3 hijos, he sabido llorar, sufrir, reír, gozar, viajar por todas partes del mundo desde la provincia constitucional del Callao. Así es que, señores, ahí tienen ustedes ambos logos. Pero lo que me causa sorpresa es de que el día de hoy está circulando en redes sociales que ha habido una espía en el Callao. Como le dicen, un topo ahí que ha estado por debajo subterráneamente haciendo un trabajo político en favor de Fuerza Popular. Hay un medio que ha sacado, puedes pasarme la notita de Cris Villalobos. Ahí la vemos, miren ustedes. Ahí 3 chalacas, Tres chalacas han estado en esa línea de frontera. Algunas han estado haciendo un trabajo subterráneo, otras han estado dando la cara, pero ahí la vemos. Ahí está Cris Villalobos haciendo su trabajo político. También ella es funcionaria de la derecha, pero ha estado por debajo haciendo su trabajo. Y Keiko le tiene que agradecer. ¿Cómo será? Vamos a ver más adelante. Bien, señores. Hay algo que a mí sí tengo sentimientos encontrados, porque hoy a las 9 de la mañana me llaman por teléfono y me dice, seremos rivales otra vuelta. Seremos rivales porque Pedro Castillo acaba de pasar a la segunda vuelta nuevamente con Keiko Fujimori. Pero aquí en la provincia constitucional del Callao, el que pierde políticamente es Pedro Espadaro. 3 figuras políticas de gran renombre y muchos de ellos están perdiendo. Unos desde el penal de Barbadillo vienen dirigiendo la política y su nombre, su rostro, su sombrero, su voz ha sido llevado a lo largo y ancho del territorio nacional por Roberto Sánchez y lo ha colocado
hoy en el segundo lugar. Pedro Castillo es el que está dirigiendo todo el aparato político. Y ahí Roberto Sánchez ha sabido manejar las cosas y llegar a segunda vuelta. Pero aquí en la provincia constitucional del Callao, fue Renovación Popular, quedó tercer lugar. Indudablemente que su líder máximo acaba de perder las elecciones en primarias. En estas primarias, Pedro Espadaro pierde las elecciones aquí en la provincia constitucional del Callao. Para hablar del contexto nacional, vamos a hablar con Jimmy Silva. Vamos a ver, ojalá. Él es el vicepresidente de la Asociación de Movimientos Regionales, es presidente del Movimiento Renovación Tumbesina, candidato al gobierno regional de Tumbes, ex alcalde de Tumbes en plena pandemia. Este señor, Jimmy Silva, conoce a Pedro Castillo porque hizo algunas obras importantes en Tumbes en ese primer año de gobierno de Pedro Castillo y las finales de Jimmy Silva, y le dieron un espacio importante. Con ello vamos a conversar, como vuelvo a decir, en esta segunda vuelta, hoy 2026, Pedro Castillo y Keiko Fujimori nuevamente en segunda vuelta. Vamos a hablar, tienes el timbrecito para poder, para que me pueda escuchar, Jimmy Silva, préstame por favor. ¡Aló! ¡Muy buenos días! Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Le escucho claro y fuerte, don Jimmy Silva. ¿Cómo está Tumbes? Ciudad calurosa, puerta de entrada del norte del país al sur de la capital. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Qué dice Tumbes? Ese rico cevichito de conchas negras. ¿Cómo están? Bueno, en principio permíteme saludarte a ti, a todo tu público oyente y televidente que sintoniza tu programa, que nadie lo ve, pero todo el mundo lo comenta, como tú bien lo dices. Evidentemente un saludo para toda la población chalaca del puerto del Callao, para toda la población de nuestro país, porque este programa es pasado por una serie de plataformas digitales. Y un saludo desde la calurosa y hermosa ciudad de Tumbes, puerta de entrada a la patria, un sol radiante que fortalece, que dignifica principalmente, haciendo política, expectando todos los sucesos de carácter nacional. Estamos prácticamente terminando de contar votos de un proceso nacional que lo llamamos en dos tiempos, con una serie de dificultades y vicios que, lejos de generar tranquilidad, generan una especie de zozobra en la población. Y esto también hay que saberlo decir y hay que llamar la atención, porque la política que tiene que ver con la democracia y que tiene también que ver con este tipo de actos de lo que significan elecciones, nos tiene que llamar la atención la forma como se han ido llevando estas elecciones, con una serie de situaciones irregulares, y que este es un año muy especial porque no solo vamos a tener una elección nacional, sino ya está convocada, caminando una segunda elección de autoridades supranacionales, llámese los gobernadores de las 25 regiones y todos los alcaldes de las distintas provincias y distritos de nuestro país. Jimmy, vamos a un poquito, primero a conocer cómo ha quedado en Tumbes, JP. Aquí en la provincia constitucional es triste, JP. El liderazgo que deberían de tener sus candidatos a diputados ha quedado demostrado de que no han sacado ni siquiera el 0.0001%. Solo han logrado sacar 11,000 votos en la provincia constitucional Juntos por el Perú. Lo que significa que aquí hay un gran rechazo hacia Juntos por el Perú, al pensamiento de Pedro Castillo. ¡Aló! ¡Aló! ¡Oye! Se fue Jimmy Silva. Entonces, como yo le estaba hablando, justamente ese es uno de los temas importantes. Se cortó la llamada, Jimmy, ¿dónde estás? Me he estacionado porque me encontraste manejando, justo estaba saliendo de una reunión política con destino a nuestro local institucional.
pero ya me estacioné para poder conversar contigo y con todo tu público, Manuel. Muy bien, hermano. ¿Cuál es la participación? Para comenzar, antes de hablar del tema nacional, queremos ubicarnos aquí en la provincia constitucional del Callao. Juntos por el Perú ha sacado medianamente 11.000, 14.000 votos. Juntos por el Perú, votos, 16.511 votos, que viene a representar casi el 1% de todo el voto regional del Callao. ¿Cómo ha quedado Juntos por el Perú en Tumbes? ¿Tienes una idea de cómo ha estado en porcentajes? Bueno, nosotros aquí en la región de Tumbes está ocupando entre el tercero y cuarto lugar, dependiendo de lo que tiene que ver con senadores, con diputados y la presidencia. Tiene una presencia, tiene distritos como Matapalos, donde ha ganado de forma contundente. Hay una presencia fundamentalmente por el recuerdo de Pedro Castillo, que ha visitado la ciudad de Tumbes, porque tiene presencia en función a las obras que se han podido realizar. Ha habido un nivel de respaldo, un nivel que tiene que ver con la presencia de Pedro Castillo. Últimamente también ha estado el candidato a la presidencia de la República, Roberto Sánchez. Tienen candidatos que ya políticamente tienen un recorrido aquí en la región de Tumbes, como es el profesor Elvis Mendoza. Eso quiere decir que nivel de presencia existe, y expectante para la segunda vuelta en tanto y cuanto termine, como se presume, a nivel nacional en segundo lugar. Efectivamente, yo lo que quiero, Jimmy, ahora es preguntarte, ¿cómo analiza Jimmy Silva, exalcalde de Tumbes, vicepresidente de la Asociación de Movimientos Regionales, estos resultados que ya están dando la predicción de que en esta segunda vuelta estaría Keiko Fujimori con Juntos por el Perú? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu apreciación? ¿Cómo has visto el desarrollo del proceso electoral? Hay una tercera corriente dentro de estos dos, que en estos momentos en las calles, un conjunto de partidos políticos y algunos perdedores que no saben perder un proceso electoral, están llamando a una movilización por el fraude electoral. ¿Cuál es tu apreciación y cuál es tu punto de vista? Yo pienso que este proceso electoral, en todo su contenido, en todo su proceso previo a que se organice y posterior al mismo, nos está demostrando cómo está en este momento la sociedad peruana. Lo hemos visto en una serie de entrevistas que ha habido en tu canal, en la que hemos establecido que lo que hace falta es ponernos de acuerdo, que lo que hace falta es poner primero al Perú, que lo que hace falta es establecer que la política y la democracia no es un acto electoral en el que cada uno quiere jalar agua para su molino, en que hay un sector de políticos tradicionales enquistados en los poderes del Estado, que han usado una serie de estrategias para mantenerse en el poder también. A algunos les ha resultado y otros han desaparecido. Entonces tenemos que ver esta fotografía de lo que es el Perú. El Perú no es derechas, no es izquierdas. El ciudadano peruano está en el centro. El ciudadano peruano ha respondido en gran medida a lo que está sucediendo. El ciudadano peruano ha respondido en un extremo a este grupo de partidos políticos que todavía se mantienen siendo la primera minoría en el Perú, pero en un Congreso enfrentado no solo con el Ejecutivo, sino también con la población, buscando leyes que solo los benefician a ellos. Y te hablo exactamente, por ejemplo, el Perú fue consultado para saber si había o no había reelección. El Perú fue consultado para saber si había o no había bicameralidad. Y el Congreso de la República, lejos de escuchar al ciudadano, de respetar las decisiones, ¿qué hizo? Hoy no hemos votado por una bicameralidad, cuando había una decisión del pueblo peruano en su momento. Esa decisión no es parte de un acto democrático. Entonces, hoy, que en el proceso electoral convocado por el Estado peruano, realizado por las instituciones adecuadas,
OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, pero con un Estado que debería tener presencia, presenta vicios como, por ejemplo, el que no se puedan instalar 210 mesas en la capital del país, o presenta vicios como las tardías reacciones de un Jurado Nacional de Elecciones con una OMPE que reaccionan tardíamente cuando no tienen un reparto adecuado del material electoral, cuando todo el tiempo que se han realizado las elecciones en nuestro país ha estado a cargo el reparto y la custodia de las Fuerzas Armadas. Si hubiese habido algún nivel de control la noche previa al proceso electoral, no hubiésemos estado en este momento asistiendo a un proceso electoral en 2 tiempos. Pero, a ver, pero Jimmy, te hago una tingencia. Me parece que acá ha habido una sobreexposición el de que no se hayan aperturado 3 o 4 mesas, porque en las elecciones del 2021 hubieron mesas en el interior del país y que a estas lacras, a estas porquerías de partidos políticos no les importó nada. Como decían, era del interior, cuantos menos mesas se instalen mejor. Ganamos aquí en la capital, pero como hoy han tocado la capital, ¿no crees que acá también hay un poco de mezquindad en esa parte? Lo que pasa es que en derecho decimos que el error no genera derecho. O sea, no podemos también estar en ese pensamiento de que porque en algún momento fue para el exterior, fue para las regiones, para las provincias, y hoy que ha sido para la capital es distinto. No, deberíamos estar en un proceso de mejora continua, no de empeorar. En ese nivel va mi reflexión. Lejos de estar superándonos como sociedad, venimos decreciendo. Y esa es la manifestación de la población. Hoy, la población, ¿qué ha dicho? La población ha dicho que tiene un respaldo Pedro Castillo. La población también ha dicho que tiene un respaldo Keiko Fujimori. Exacto. Pero la población ha dicho... la población ha dicho que tiene evidentemente que sentarse a conversar, porque es el pueblo peruano el que está primero. Y eso nos está obligando. Yo creo que esa es la imagen. La población ya castigó de todo ese contubernio de políticos que son parte del pacto mafioso, ha dejado sobreviviendo 1 o 2. Los demás ya los sentenció la población. Han quedado fuera de carrera electoral aquellos que ayer pretendieron eliminarnos a los movimientos regionales. Aquellos partidos que propiciaron la reelección también se han ido abajo. Este es un castigo que el pueblo peruano les ha dado porque han jugado también en contra de sus propios intereses del país. Listo, ahí está parte del análisis, creo yo, que hay que realizar. El pueblo peruano se ha manifestado, ha dicho, la clase política nos pregunta, respondemos y nos toma el pelo, porque lo que respondemos en el marco de un proceso constitucional de referéndum debió ser respetado. No lo respetaron. Los que no respetaron, los que votaron por la bicameralidad, los que estuvieron en el Congreso e hicieron lo que les da la gana, en un 80% el pueblo les ha dicho, basta ya. ¿Tú crees que Belmo y lo mismo Álvarez han significado esta suerte de que súbelo, le crean expectativa a la población, le dan bola, le dan tribuna, le dan prensa, para que comience a quitar votos a la derecha o a aquellos que podrían causarle temor a la parte de arriba? Y son los partidos que hoy se están manteniendo como una nueva fuerza política. Hay 3 nuevas fuerzas políticas. Estamos hablando de Álvarez, estamos hablando de Belmo, estamos hablando de Nieto, que son las 3 primeras corrientes políticas que están ingresando a esta nueva arena nacional con poder. Y creo que ahí ha jugado un papel importante en el tema de Nieto la juventud, porque ha sabido manejar muy bien el tema de redes sociales, ¿no? Belmont, que se creía que ya era el presidente de la República, comenzó a quitar votos. O sea, fue el caballito de Troya que también ayudó a la derecha y jugó a favor de la derecha, porque el día de hoy ha salido a decir, me jubilo de la carrera política, voy a dormir. De repente ya le alcanzaron un colchoncito ahí de verdes. Lo que pasa, seguimos en el análisis, el proceso electoral con los actores de distinto nivel, porque los candidatos son un nivel de actores,
Entonces nos damos cuenta lo irregular e irresponsable de estos actores. Tú hablas de fuerzas políticas seguramente porque han ganado parte de la elección. No puede haber una fuerza política cuando el líder político dice me voy, o hasta aquí acompaño, o no puedo estar porque me doy cuenta que todo esto es putrefacto. No sabían cómo era el tema político, que no sabían cómo se estaba presentando en los últimos 10 años el escenario político del Perú, o era parte ya de una estrategia como se ha estado llevando a cabo los procesos electorales en nuestro país, como que era un tablero de ajedrez y se preparan solo para ganar en porcentajes un proceso electoral, para de ahí hacer alianzas en contubernio a cómo reparten el poder y no cómo trabajan por cerrar las grandes brechas que marcan la desigualdad de nuestra nación. Y allí también hay un mensaje para el pueblo. Allí hay un mensaje que tiene que darse cuenta a qué nivel de político sigue apoyando. Yo creo que todos tenemos que analizar con mucho cuidado los mensajes que están habiendo en los resultados. Crónica de una muerte anunciada es una palabra que uso con mucha frecuencia. Lo decía hace un mes, cuando el voto estaba repartido en 36 partidos políticos, de los cuales en este momento han desaparecido 29, Manuel. Y 29 organizaciones políticas que... Y está el partido de Carlos Álvarez también por salir de la carrera porque no está consiguiendo pasar la valla de los senadores. Ojo, hasta el momento tiene 2. Por eso te digo, todavía esto no ha terminado. Entiendo que hay un nivel de actas observadas en el Jurado Nacional de Elecciones. Y como decía, el segundo lugar es prácticamente una final hípica por una nariz. Exacto. ¿No? Entonces, lo que tenemos que ir haciendo con sensatez es darle niveles de tranquilidad a la población. Ya se manifestó, las instituciones públicas han hecho su tarea irregular, defectuosa y o delictiva, como nos tienen acostumbrados. Entonces, ¿quiénes son los actores que debemos adecentar el país? Y adecentar el país tiene que ver por distintos actores. Aquí ya un llamado a los actores regionales, a los que van a competir en un proceso electoral subnacional, en el segundo proceso electoral más importante de este país en este año, y donde tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo por no solo escuchar al pueblo, sino ayudar a educar e informar al pueblo para que podamos tener decisiones en territorio, respetando la decisión del pueblo de apoyar a los movimientos regionales, y de allí salir sus máximos representantes, y estos gobernadores que emanan de la voluntad popular del territorio del Perú tienen que convertirse juntos en esa unidad que se ha venido trabajando a lo largo de los últimos 3 años bajo el liderazgo de Freddy Branco, esa unidad de las regiones, porque tenemos que tener unidad en función a que las dolencias son las mismas. Te decía yo que la contaminación de la cuenca del río Tumbes es la misma contaminación que existe en Ayacucho. La falta de agua que hay en Tumbes o de los servicios de saneamiento son los mismos que hacen falta en Pulo, con la sequía que tienen en Tacna. Entonces las dolencias son las mismas en todo el país. Por eso es que los movimientos regionales que salgan representados con las autoridades regionales y municipales, en esa unidad se tienen que convertir en ese contrapeso político que hoy marca izquierdas y derechas, y que el mensaje del pueblo es que no existen, sino que deben reflexionar y que deben buscar una unidad, y que el único punto de convergencia es cerrar las brechas que tiene nuestro país de salud, de anemia, de los niños que no tienen la capacidad de poderse alimentar, de las madres que tienen anemia y conciben niños con anemia, y eso implica que el Estado tiene que invertir y gastar en un niño que ya viene con serias dificultades. Tenemos que prevenir antes de curar, tenemos que trabajar en salud, tenemos que trabajar en educación, pero nada de eso va a ser posible si no enfrentamos directamente una inseguridad ciudadana, que yo estoy convencido, hay un sector
de la política que la mantiene viva, porque solo manteniendo en zozobra al país puedes hacer los actos tan burdos y desiguales ilegales que se vienen dando en la política nacional. Jimmy, yo te hago una pregunta en estos momentos. Has hablado del poder político subnacional que estaría en manos de los movimientos regionales, pero yo quiero hacerte una pregunta que de repente te va a poner entre la espada y en la pared con una respuesta. Por ejemplo, Jimmy Silva va a ser candidato en la región Tumbes, tiene su propio movimiento político, y tú estarías en la predisposición de apoyar a una de las dos fuerzas políticas a nivel nacional, o vas a cometer el gran error que cometió aquí Pedro Espadaro de decir en una plaza, enfrentarse y decir: el pueblo del Callao masivamente, el 100% de los chalacos va a votar por esto, y ha quedado en tercer lugar aquí en el Callao, y en estas primarias ha quedado políticamente mal. Pregunto, ¿Jimmy Silva va a tomar partido en esta contienda electoral? A ver, la política en el Perú debe ser practicada por ciudadanos que tienen convicción y accionar político. Y la política también tiene la función de tomar partido, de decidir en base a hechos concretos. Renovación Tumbesina no es de Jimmy Silva. Renovación Tumbesina es una organización política de Tumbes, con 19 años de formación. Y en esos 19 años hemos tenido una serie de gobiernos municipales, provinciales y distritales, y autoridades a nivel nacional y a nivel regional. Como consecuencia de ello hemos estado en gestión, y en política se tiene que juzgar por los resultados. En este momento, de ser esa final que se presume por los resultados que se están dando, vamos a tener una final con Fuerza Popular, y vamos a tener probablemente una final con el partido de Juntos por el Perú, donde uno de sus líderes proclives, donde uno de sus máximos representantes, que yo estoy convencido en forma personal que gran parte de la población del Perú, en forma mayoritaria del sur del Perú, han dado el respaldo no solo por la figura de su candidato a la presidencia, Roberto Sánchez, sino también o fundamentalmente por la figura que es Pedro Castillo allí. Y Renovación Tumbesina en un gobierno municipal del año 2019 al 2022 trabajó un año con Pedro Castillo. Ahí yo quería llegar, año, o sea... permítame terminar. Okay. En ese año Pedro Castillo evidenció dos cosas fundamentales: ser un líder del regionalismo, porque salió a varias regiones del Perú, yo en mi condición de alcalde y en una unidad de lo que significaba la zona norte del Perú, porque trabajamos muy estrechamente ligados con el alcalde de Piura, con el alcalde de Chiclayo, con el alcalde de Trujillo. Nos pudimos dar cuenta cómo el gobierno de Pedro Castillo se trasladaba a cada una de las regiones y conversaba con los líderes regionales, y no solo conversaba y prometía, sino que había la voluntad política para hacer que los presupuestos aterricen en las regiones y se puedan ir resolviendo los grandes problemas. ¿Qué obras? Jimmy, ¿qué obras tú has ejecutado? A ver, yo te pregunto, ¿qué obras ha ejecutado Jimmy Silva cuando Castillo estaba sentado en la presidencia de la República? Yo te puedo decir que aquí en el Callao no se hizo ni miércoles, pero entonces te pregunto, ¿qué se hizo? Yo sí te puedo decir que desde la municipalidad de Tumbes pudimos construir 8 colegios, no 8 aulas, 8 colegios con una inversión de 22 millones de soles. Pudimos construir obras de saneamiento de agua y desagüe que no se hacían en los últimos 20 años, como la vía Canal en el barrio San José, como Pedregal, 6 asentamientos humanos que no tenían agua, desagüe. Pudimos hacer, que está en pleno proceso de construcción, Claveles, 7 asentamientos humanos con una inversión de 43 millones de soles. El presupuesto de inversión de Tumbes, Manuel, son 10 millones de soles al año. Que no es nada. Años, 40 millones. Y si a eso le pones el COVID, no llegábamos ni a 35 millones. Solo una obra de Claveles cuesta 43 millones. ¿Cómo la conseguimos? Con voluntad política. ¿Cómo conseguimos? Un
Pedro Castillo, que en el momento que fue presidente y que pudimos conversar con él lo hizo. Entonces ahí tienes una evidencia. Nosotros actuamos sobre resultados. Si me preguntas a mí, y lo voy a decir, vamos a respaldar, voy a pedir que respalde la figura de Pedro Castillo, por supuesto que sí. Eso es lo que quería escuchar. Las evidencias están a la vista. Es que tenemos que ser claros. También hemos tenido, y ojo, y aquí voy al tema, también hemos tenido, los congresistas de Tumbes son de Fuerza Popular. Los últimos congresistas, no solo de este periodo, sino del anterior, en gran medida son de Fuerza Popular. Y te voy a poner un solo ejemplo que tú me has escuchado, porque me has acompañado al Congreso de la República a buscar una de las tantas que te voy a mencionar. Me has acompañado a buscar la aprobación de una ley que modifique el artículo 71 de la Constitución y que le permita quitarle ese manto de veto que tiene Tumbes, las regiones de frontera, que están prohibidos dentro de los 50 kilómetros de línea de frontera hacia adentro, de no tener inversión extranjera. Y si esa ley sigue existiendo, 50 kilómetros desde la línea de frontera de Aguas Verdes, ya llegamos a Canoas de Punta Sal y no hay inversión privada internacional. Por supuesto. Eso hemos buscado que se modifique. ¿Cuántos proyectos de ley? ¿Acaso los congresistas de Fuerza Popular han logrado esa ley siquiera por lo menos para Tumbes? No. Tenemos proyectos de irrigación, la margen derecha, que ahora están en proinversión en Lima y que están programados para el año 2030. La frontera agrícola no crece en los últimos 20 años y en los últimos 20 años representantes fujimoristas hemos tenido y seguimos teniendo. Entonces yo te hablo de resultados, de cosas concretas y tangibles. Por eso hay que tomar decisiones. En ese sentido, las personas pueden cambiar, por supuesto que sí. Las personas tienen que seguir mejorando y sobre eso accionamos y también apoyamos. Algo que ya me quedó claro es de que Jimmy Silva va a respaldar a Juntos por el Perú. Eso es algo, no porque sea Roberto Sánchez, ojo, sino porque hay que ser agradecidos. Cuando él ha sido autoridad, Pedro Castillo le dio. Y hoy, y tú no me vas a dejar de mentir, Jimmy, de que el día de hoy, el que ha pasado a la segunda vuelta es Pedro Castillo, no Roberto Sánchez, porque Roberto Sánchez es el instrumento que ha utilizado Pedro Castillo, pero todo el mensaje ha sido que la radio de Pedro Castillo, que el sombrero de Pedro Castillo, que la libertad de Pedro Castillo ha sido la esencia de que hoy Roberto Sánchez esté en una segunda vuelta, ¿o estoy equivocado? A ver, yo voy a hacerte la siguiente aclaración. En principio, yo considero que Pedro Castillo es una pieza clave y trascendental para que el éxito que ha tenido Juntos por el Perú se dé, sin desmerecer la figura de Roberto Sánchez, que evidentemente también tiene un valor dentro de JP, de Juntos por el Perú. Esa es mi apreciación, y que sería importante, porque no están naciendo ahora, ya vienen de un gobierno fallido porque no se concretó en el tiempo, porque seguramente las ideas que llevaron no las supieron amalgamar en su momento, no las supieron presentar, y hoy la población está dando una segunda oportunidad, y esa segunda oportunidad hay que saberla usar, y por eso es que va mi comentario a ampliar que hoy el pueblo quiere, no extremos, el pueblo quiere mejorar en su capacidad adquisitiva, mejorar en salud, en educación, en inversión, en que vayamos camino a una industrialización. Y para eso también se necesita riqueza, para eso también se necesita ingresos. Y allí hay que también saber generar riquezas y saberlas redistribuir, no simple y llanamente darla porque te las tengo que entregar. La riqueza se gana trabajando. Y yo creo que ahí hay un mensaje. Allí tenemos que aterrizar. El pueblo quiere que todos podamos sentarnos a trabajar si el objetivo es sacar adelante nuestro país. Ese es el número uno. Número dos, no solo vamos a apoyar en
en la organización política en la que está Pedro Castillo, que ahora es Juntos por el Perú, por un agradecimiento, sino por una razón concreta y tangible. Nosotros estamos postulando al gobierno regional y a los gobiernos municipales con el único objetivo de que a partir del 4 de octubre vamos a hacer gobierno regional y gobierno municipal en Tumbes, y un gobierno regional y municipal que trabaja en forma organizada y concatenada tiene que tener una visión prospectiva de país. Y en esa visión prospectiva del país, en este momento tenemos una realidad. Y la realidad es que ya hay una conformación del Parlamento del Perú, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Y en ambas cámaras, Juntos por el Perú tiene una presencia ya establecida. Y esa presencia ya establecida te da la posibilidad en el gobierno que podamos tener de sentarnos a poder seguir trabajando, como ya lo hice desde la municipalidad, para conseguir que las obras que Tumbes necesita, desde el punto de vista ejecutivo o legislativo, llámese los diputados o senadores, que también, además de sus facultades ordinarias, tienen facultades extraordinarias de gestión, nos ayuden a hacer esa gestión para consolidar en Tumbes, por ejemplo, el segundo puente, para consolidar en Tumbes la vía de evitamiento, para consolidar en Tumbes el proyecto de irrigación que genere la ampliación de la frontera agrícola, para consolidar en Tumbes la zona de tratamiento de la zona de frontera, Ceticos, para consolidar en Tumbes el parque industrial, temas que muevan nuestra economía y fundamentalmente la modificación del artículo 71. Entonces, ese es un planteamiento de gobierno que va a generar el desarrollo de Tumbes, y que para eso tenemos que tener también el apoyo de la política nacional que se lleva a cabo en el Congreso de la República y en el nivel ejecutivo. Pensando en eso también, en forma predictible, porque la administración pública tiene que ser predictible, es que pensamos que el comportamiento de Pedro Castillo va a seguir siendo el mismo, y seguramente también necesita el respaldo de la población tumbesina. Me parece muy bien, Jimmy. Ahora, yo quiero salirnos un poquito del contexto, ya digamos, de esta segunda vuelta. Personalmente, a Jimmy Silva, no te hablo de ser el dirigente de un partido. Te hablo, no hablo al vicepresidente de la asociación, no hablo al exalcalde. Yo quiero hablarle a Jimmy Silva, como Jimmy Silva. Contigo hemos compartido infinidad de visitas a Pedro Castillo en el penal. Hemos compartido hasta un pan en el penal, una fruta. Y mi pregunta es, Jimmy, o ese cuisito que nos invitó ahí en el penal últimamente cuando lo hemos ido a visitar antes de que concluya estas elecciones en primera vuelta, yo quiero preguntar a ese Jimmy, ya no al dirigente, Jimmy, ¿cómo has visto tú hoy a un Pedro Castillo? ¿Igual cuando lo conociste, cuando estaba en gestión, o has conocido a un Pedro Castillo mejorado, con un pensamiento mucho más completo al respecto? Bueno, yo empecé conociendo a Pedro Castillo en la casa de Pizarro, en Palacio de Gobierno, con mucha deficiencia en el manejo de la cosa pública, pero con muchas ganas de querer mejorar y transformar el Perú. Pero con ganas no se hacen las cosas. Cuando tienes el cargo, tienes que tener un equipo, tienes que rodearte. Y si hay alguna deficiencia de tipo conceptual en el desconocimiento del manejo de la cosa pública, tienes que aplicarte de mejor forma. Así lo conocí y lo he venido tratando a lo largo del tiempo en el que duró en el cargo y que logramos tantas acciones importantes. En algún momento incluso he pensado que el hecho de que no tenía el conocimiento de todo el manejo de la cosa pública lo hacía ser más pragmático, que en algún momento es bueno, porque le expliqué un tema, por ejemplo, en el que había que sacar una directiva para resolver un tema que era parte de una normatividad que no le daba un presupuesto a una municipalidad porque tenía una obra no ejecutada y que había sido empezada,
y por eso había un veto para que no le den presupuesto. El tema era que eran obras que tenían hace 20 años en esa condición, y no puede ser pues que lo que pasó hace 20 años le siga siendo un lastre. Pero en otros mandatos que lo expliqué, dijeron que existía la norma y había que respetar. La norma existe para modificar, generar una conducta. Pedro Castillo lo entendió claramente y modificaron el tema y se pudieron hacer obras, por ejemplo, en Tumbes como Los Chicos, a las que no le daban presupuesto. Y hoy ese sector tiene agua y desagüe. En ese sentido conocí a Pedro Castillo y lo he venido tratando, como tú bien lo has dicho, en las actividades que hemos compartido, con un pan, conversando, planificando, compartiendo un pedazo de cuy, como tú lo has dicho. Y es un Pedro Castillo aplomado, un Pedro Castillo mirando que ingresó a un mundo político con mucha envidia, con muchos cabes, con gente que quiere solo la política para transformar su vida personal, y él se dio cuenta que eso existía también en política. Y ahora, un tipo distinto, aplomado, con una visión distinta, con los golpes que te ha dado la política, porque desde mi punto de vista lo tienen retenido, con argumentos legales que no son contundentes. Y yo parto desde la premisa de que nunca hubo el quórum para poderlo vacar, y eso lo conoce no solo la legislación y el mundo jurídico nacional, sino también el mundo jurídico internacional, y se han pronunciado al respecto. O sea, no estoy descubriendo la pólvora, y sigue preso y hasta sentenciado. Ajá. En esa línea de pensamiento, yo creo que todos estos temas han permitido que Pedro Castillo siga pensando en que necesita estar en política, pero necesita tener una presencia diferente, necesita concertar como lo ha estado haciendo, y necesita mejorar también en su capacidad del conocimiento, que lo está haciendo. Y yo creo que está mirando, evidentemente no es el titular, porque el presidente del partido, el que está candidatando a la presidencia de Juntos por el Perú, es Roberto Sánchez, y que esperemos los resultados primero de esta primera vuelta, y si está en la segunda miraremos esos resultados. Pedro Castillo pienso que va a ser uno de los que va a poder opinar, va a poder tener algún nivel de participación, pero en función a ese aplomo que hoy tiene, en función a esa mirada que le sigue teniendo al Perú de querer que sea una ciudad distinta, porque yo te digo que no ha padecido la necesidad, no tiene cómo saber cómo se siente y trabajar para que eso se resuelva. Eso para mí está claro. Y en ese sentido yo creo que ha mejorado mucho, así que le va a hacer mucho bien al país. Muy bien, yo considero que no nos preocupemos por eso, pero ocupémonos por buscar mejores entendimientos. Ocupémonos por entender que el pueblo no se equivoca cuando apoya a X y Y. El pueblo no ha decidido castigarnos a todos en su conjunto, ha decidido desaparecer al 60-70%. Y el pueblo ha dicho, ya me pronuncié, a partir de ahora convivan, pero pensando en el pueblo, convivan pero pensando en las regiones, convivan pero pensando en el niño que está anémico, que no tiene una casa, que no tiene un colegio y que no hay profesores capaces o con sueldos adecuados que puedan entender que es una función fundamental, donde la vivienda pública, la vivienda social, tiene que bajar a cada región del país. Eso quiere el pueblo, que entendamos los políticos y nos pongamos a trabajar al unísono, pero en esa tarea. Muy bien, Jimmy, vámonos a una pausa comercial y retornamos, porque si no, ¿de qué vivimos? Ya retornamos. Gracias. Tusami cambió las reglas. Ahora es mucho más fácil ganar. Y Sammy lo sabe. Tusami Flash pone la suerte a tu ritmo. Cada 15 minutos, 20.000 soles pueden ser tuyos. Tusami Diario no cambió su ritmo, pero sí tus chances. Ahora es 100 de veces más fácil ganar. Y Tusami Millonario eleva el juego. Con 2 sorteos por semana, es 20 veces más fácil ser millonario. 4 juegos, más chances. Juega desde $1.50. Tusami, la lotería para todos.
ponernos el equipo al hombro. Dijeron que no podíamos llegar tan lejos. Y dijeron que no podíamos hacer historia. Pero la hicimos. Y ahora es tiempo de contar una nueva historia. Y como las mejores historias y partidos, no la jugamos solos. Y estamos llegando a donde comenzará todo. Esta historia se juega en equipo y se ganará por goleada. Atrévete a crear tu historia. Vitel, tecnología para todos. Bien, señores, y ahora sí, estamos continuando con Jimmy Silva en esta entrevista que nos da un pequeño cambio. Vamos un poco aquí a la provincia constitucional del Callao. Tenemos que hablar sobre lo que ha pasado en esta contienda electoral. Yo quiero mostrarles aquí en el Callao cómo ha quedado Keiko Fujimori. Keiko Fujimori ha quedado primero aquí en la provincia constitucional del Callao con 113 votos, 113.796 votos. Imagínense un voto importante, alto, que ha llevado para que el segundo lugar, que es Nieto, y lo ha llevado a tercer lugar a Aliaga. Pero aquí yo quiero pasarles un poquito recordarles lo que dijo Pedro Espararo en una campaña apoteósica, importante. Miren ustedes, el Sol ni Keiko gastaron en un cierre de campaña aquí en el Callao, como lo hizo Pedro Espararo, para respaldar políticamente a López Aliaga. Y este es el resultado. La pregunta que yo me formulo es, ¿el pueblo del Callao está conforme con la gestión de Pedro Espararo? ¿Le va a dar su respaldo en esta contienda electoral regional municipal? ¿O con este mensaje le está diciendo, gracias Pedro Espararo, y hasta acá nomás llegaste? Vamos a escuchar el mensaje que dijo Pedro Espararo. Ponle por favor el mensaje. Este domingo todos los chalacos le darán el respaldo a un hombre que ha demostrado que cuando nadie roba, la plata alcanza para llevar el progreso. Ese es Rafael López Aliaga, un hombre que piensa en todos los peruanos y estoy seguro con su experiencia va a hacer que el Perú pueda progresar, porque ya estamos cansados que nos tonteen. Manejar el país no es un chiste ni una imitación cualquiera. Manejar el país, y se lo digo con experiencia, es trabajar día a día con conocimiento. Es Rafael López Aliaga, que con su capacidad, él va a trabajar por los que menos tienen y más necesitan. Este domingo marquemos la letra R de Renovación Popular y hagamos presidente a Rafael López Aliaga. ¡Chipú! 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 ¿Se dieron cuenta ustedes el mensaje apoteósico, importante, aguerrido, luchador de Pedro Espararo ha llevado que su líder máximo, Rafael López Aliaga, quede en tercer lugar? En esta tribuna, este pequeño pechito, sin tanta plata, sin tantos comerciales, le dijo al pueblo del Callao no votar por Renovación Popular porque nos quieren quitar la renta de aduanas. Gracias, provincia constitucional del Callao. Gracias, Callao. Gracias, jóvenes. Gracias, choferes. Gracias, colectiveros. Gracias, ama de casa. Gracias, comerciantes. Gracias, emprendedor chalaco, porque me diste la mano. Me diste la mano para decirle no a Renovación Popular. No a Renovación Popular. Y lo hemos llevado a un tercer lugar.
un tercer lugar solito, sin tener tanta gente que me rodee, solo en esta tribuna, más allá que también otro comunicador como Fernando, ¿qué es? Fernando, de otro medio de comunicación, también hizo alusión en contra de Renovación, pero hemos sido acá contundentes, firmes y aguerridos, y este es el resultado, llevarlo a López Aliaga, aquí en la provincia constitucional del Callao, a un tercer lugar. Pero vamos a ver cómo ha quedado ahora Juntos por el Perú. Ha quedado demostrado que el liderazgo que tenían sus líderes aquí de Juntos por el Perú quedó relegado también al sacar una miseria de votos. Ponme por favor ahora el resultado de Juntos por el Perú para que podamos ver qué es lo que tenemos, porque también Jimmy nos está ahí en línea. Dame un segundo, Jimmy. Dame un segundo, porque ahorita tenemos que hablar de Tumbes. Tenemos que he escuchado unos comentarios de Tumbes y que es necesario que tú me las respondas. Dame por favor rapidísimo, ponme ahí el segundo flyer de Juntos por el Perú, cómo ha quedado en el Callao. Ahí está, Juntos por el Perú aquí en el Callao ha sacado 2.99, el 3% de la votación, y ha sacado 16.511. Eso es, en esta segunda vuelta, Pedro Castillo aquí en el Callao no ha sacado lo que sacó en 2021. Y yo creo que si no saben hacer las cosas, que si no saben articular, yo vine de Estados Unidos, me enfrenté a Keiko Fujimori, aposté por Pedro Castillo, sin pedirle ni un maldito cobre, y no se recordaron de nosotros. Y acá, gracias al trabajo que pude desarrollar aquí en la provincia constitucional del Callao, nos convertimos a Pedro Castillo, lo sacamos presidente, porque de haber sacado 56.000 votos, sacamos casi 300.000 votos. Y eso es gracias al trabajo que nosotros desplegamos. Pero hoy todavía está en duda. Tenemos 16.000 votos contra 115.000 votos que ha sacado Keiko Fujimori. Esto de verdad da mucho que pensar aquí, sobre todo en la provincia constitucional del Callao. Y con esto queda claramente demostrado que Pedro Espadaro, en estas primarias, al menos en estas primarias, ha perdido las elecciones contra este pechito. No me quiero jactar, pero he sido uno de los artífices para que su líder máximo quede en tercer lugar aquí, en la provincia constitucional del Callao. Bien, señores, vamos a continuar con Jimmy Silva en esta oportunidad. Jimmy. Bueno, escuchaba aló. Dime. Escuchaba el relato que hacías de los mítines apoteósicos que han habido, tanto 5. Renovación Popular, de Alianza para el Progreso, de Podemos. Ya el pueblo se pronunció. Y ese es el mensaje. El dinero no es suficiente cuando el pueblo tiene una lectura. Si no, pues, si todo fuera dinero, varios de los que hoy no existen fueran presidentes. Exacto. ¿No? Entonces aquí hay que, el pueblo ha dado un mensaje. No a todos les ha dicho no de ese pacto mafioso. Ha dejado por ahí algunos sobreviviendo. El pueblo está volviendo a dar un nivel de respaldo a Pedro Castillo y a Roberto Sánchez, que también ya fue ministro y parlamentario. Esas segundas oportunidades hay que saberlas aprovechar. Hay que mostrarle al pueblo. Dicen que Dios te manda una sola oportunidad y no dos. Si te manda dos es porque eres un buen hijo. Y aquí creo que lo está bendiciendo a Pedro Castillo y a Roberto Sánchez. Así es. Entonces, esta segunda oportunidad tiene que ser pensada desde la inteligencia del ser humano. Tiene que ser pensada desde la capacidad de un país tan rico como el que tenemos. Pero tiene que ser pensada desde el concepto básico de la inclusión. Todos debemos estar allí. Hoy, en esa segunda vuelta, el pueblo se pronunciará a quién quiere de presidente. Exacto. Y a partir de allí debe haber una unidad. Yo recuerdo que una de las primeras cosas con las que conversé con Pedro Castillo, le dije: presidente,
yo no voté por ti ni en la primera ni en la segunda vuelta. Pero hoy eres el presidente del Perú reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones. Y yo soy el alcalde de Tumbes. Y me toca trabajar contigo, hombro a hombro. Si me lo permites, vamos a hacerlo por el bien de Tumbes. Y Tumbes es el Perú también. Me dijo, vamos a trabajar, alcalde. Porque el trato primero era alcalde a presidente. Ahora ya tenemos un trato distinto, Pedro y Jimmy. Pero así empezamos, con la sinceridad del caso. Me parece muy bien, Jimmy. Yo quiero solamente, nos quedan 2 minutos de tiempo. Ha salido una funcionaria del gobierno regional a desmentir a Jimmy, indicando de que él no ha construido las casas, que esas casas estaban destinadas al gobierno regional y que muy astutamente Jimmy Silva las agarró y las pasó como parte de su gestión. Yo pregunto, ¿Jimmy Silva construyó realmente esas casas, esas más de 700 casas en Tumbes, porque él supo gestionar o se la quitaste a alguien? A ver, la fragata, que se llama el conjunto habitacional, que son casas producto del programa Techo Propio, empezaron siendo gestionadas por la sociedad civil, por la alcaldesa en aquel momento de Puerto Pizarro, la señora Jenny Soto, quien en la necesidad de generar una gestión a nivel nacional nos convoca para ayudar en la gestión. Y ayudamos en la gestión porque en ese momento el presidente de la República era Pedro Castillo. Y también tuvo una responsabilidad a la que le llamamos voluntad política para priorizar el bono que tiene Techo Propio para que se destine a este conjunto habitacional y podamos tener casas con un valor de 5.600 soles. Ese era el valor aproximado de la vivienda que hoy existe en un número de 700 casas. ¿De cuántos metros cuadrados estás hablando de 5.500 soles por casa construidas? ¿A cuántos metros cuadrados esto implicaba de darle calidad de vida a los ciudadanos de Tumbes? No, son casas que tienen los servicios básicos, son casas que tienen las condiciones de una vivienda digna en este momento. Y para hacerte la precisión, después de este programa de vivienda social, no ha habido ningún otro programa. En el gobierno regional tienen programas que no han logrado ni siquiera el respaldo del gobierno central, a pesar de tener algún nivel de respaldo desde el punto de vista político, porque son de Alianza para el Progreso y son uno de los que han cogobernado, ¿no? Uno de los ministros de Economía de la señora Lina Boluarte ha sido hoy candidato en Alianza para el Progreso, lo que quiere decir que estaban cogobernando. Y no hay un solo bono del programa de vivienda social en este momento en Tumbes, a pesar de que hay proyectos ahí. La vivienda es una de las grandes necesidades que tiene el país en general. Aquí en la capital se compra pescado por el valor de 50 millones de soles entre los alcaldes y el gobierno regional. Con eso, tranquilamente acá se podrían construir casas. Yo pregunto a Jimmy Silva, de que él llegue al gobierno regional de Tumbes, ¿va a propiciar la continuación de que el ciudadano tumbesino tenga calidad de vida con la construcción de estos conjuntos habitacionales que le den bienestar y calidad de vida a la familia de Tumbes? Está garantizado que va a ser una de las principales tareas que vamos a realizar. Tenemos proyectos que se están trabajando en San Juan de la Virgen, en Canoas de Punta Sal, y te anuncio, parte de lo que hoy la ley te permite, que del rubro de inversiones, que es el dinero que le llega directamente al gobierno regional, va a ser utilizado para financiar vivienda social, vivienda pública, y con eso vamos a buscar que ante esa priorización de inversión que va a hacer el gobierno regional, el gobierno central también ponga el recurso adecuado y podamos tener los tumbesinos conjuntos habitacionales como La Fragata, pero ahora en la zona de San Juan de la Virgen, ahora en la zona de Canoas de Punta Sal. Es un compromiso. Y mi madre y mi padre me enseñaron a honrar la palabra.
Para eso estamos trabajando con un equipo que hoy tiene las cosas claras porque hay una capacidad de experiencia en una gestión ya realizada. Me parece muy bien, Jimmy Silva. Yo te agradezco tus últimas palabras para el Perú, para la provincia de Tumbes y especial para mis hermanos de la provincia constitucional del Callao. Decirle por este medio siempre, pedirle a nuestro divino, todopoderoso, nuestro Dios, nos dé sabiduría, inteligencia, entendimiento, humildad de corazón, para que en estas horas aciagas que tiene nuevamente nuestro país, producto de un proceso electoral con todas las dificultades y vicios dados, ya se pronunció el pueblo. Tranquilidad, la clase política, tranquilidad, aquella sensatez que algunos todavía tienen, pongámosla de manifiesto. El pueblo en las calles ya se manifestó, seamos parte también del gobierno, porque no solo nuestro derecho es votar, elegir, sino también acompañar para que la autoridad se sienta acompañada. Sigamos trabajando por un Perú en unidad, sigamos trabajando los movimientos regionales para que en este proceso electoral del 4 de octubre podamos tener candidatos que den la talla y que podamos trabajar unidos para convertirnos en ese contrapeso político nacional y resolver parte de las necesidades que tiene nuestra población en territorio. Dios nos bendiga. Muchísimas gracias, Jimmy Silva. Hasta otra oportunidad. Desde la región Tumbes estuvo con nosotros Jimmy Silva, vicepresidente de la Asociación de Movimientos Regionales, es alcalde de Tumbes y hoy presidente del Movimiento Regional Renovación Tumbesina y sobre todo candidato al gobierno regional de Tumbes. Desde aquí le deseamos los mejores éxitos y parabienes en esta contienda electoral. Ya lo dijo, Jimmy Silva se pone la camiseta de Juntos por el Perú en estas elecciones nacionales, en esta segunda vuelta que se viene. Bien, señores, muchísimas gracias, muy buenas tardes, no hay más tiempo, me sacaron bandera roja, nos vemos, bye bye.